Dios me los bendiga, bienvenidos una vez más a este hermoso día que Dios nos ha regalado para seguir escuchando y aprendiendo más y más de la palabra de Dios. Amén. Yo creo que Dios quiere enseñarnos algo especial el día de hoy. Así es que, ¿por qué no empezamos leyendo unos cuantos versículos para poder empezar esta enseñanza? En Hechos capítulo 15, verso 1 al 6. Amén. Así dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que se subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Amén. Entonces miramos que hay una situación que está ocurriendo aquí en el principio de Hechos capítulo 15. Pero antes de empezar, nomás vamos a empezar con una oración. Y también el título de esta enseñanza el día de hoy es el primer concilio de la iglesia. Amén. Así es titulado, el primer concilio de la iglesia. Bueno, vamos orando. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor mío, por estar con nosotros, por amarnos, que sea usted hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, dándonos el entendimiento que nosotros necesitamos para seguir creciendo en su camino, en su palabra, y creciendo conforme a su voluntad. Ayúdenos siempre a escuchar su verdad. Ayúdenos a entender cuando usted nos está hablando, Señor mío, a estar atentos a cada palabra que salga de su boca. Háblenos de gran manera. Úseme, Señor, para dar esta enseñanza. Que sea usted tomando control de nuestros oídos, de nuestra mente, ayudándonos a seguir adelante, seguir aprendiendo más de su palabra. Y pues nos ponemos en sus manos, Señor mío, en el nombre de Jesús. Entonces, como habíamos mencionado, el título de esta enseñanza es el primer concilio de la iglesia, porque miramos que ocurrió una situación en el principio de este capítulo, donde ellos vieron que era necesario ir a tomar un concilio a Jerusalén. Amén. Entonces, miramos que en este pasaje, en los primeros versículos de Hechos 15, nosotros miramos que ocurrió una contienda que causó que llevaran este asunto hacia Jerusalén. Y esta reunión llegó a ser conocido como el primer concilio de la iglesia. Y lo que sucedió aquí era que algunos estaban dando una enseñanza que estaban confundiendo a muchos creyentes, a muchos cristianos gentiles. Amén. Y lo que miramos que ocurrió aquí era que habían algunos, dice la palabra de Dios en el versículo 1, dice que algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
Entonces miramos que habían algunos de Judea que estaban enseñando, estaban diciéndoles a los cristianos gentiles, estaban diciéndoles esto: si ustedes no se circuncidan, ustedes no pueden ser salvos. Por lo tanto, estaban confundidos los gentiles, los cristianos gentiles. Entonces, basado en estos primeros versículos, nosotros debemos hacernos dos preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta es: ¿quiénes eran los que estaban enseñando esto? ¿Quiénes eran los que andaban enseñando que era necesario que se circuncidaran? Y la segunda pregunta es: ¿qué es la circuncisión? Entonces vamos a estar aprendiendo algo breve aquí en esta enseñanza. Que si nosotros primero con la primera pregunta, ¿quiénes eran los que andaban enseñando esto? Si nosotros leemos el versículo 5, miramos que dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo esto. Y ellos eran los que andaban enseñando. Entonces miramos que eran algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Entonces miramos que habían cristianos, habían unos fariseos que sí creyeron en el Señor Jesús, y estos fariseos que tenían sus raíces en las creencias, en las enseñanzas que tenían antes, ellos eran los que andaban dando esta enseñanza acerca de la circuncisión, que los gentiles tenían que hacer esto. Pero ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Podemos preguntarnos eso también. ¿Quiénes eran los fariseos? Pues el diccionario bíblico ilustrado Holman describe a los fariseos de esta manera: que ellos eran un partido político religioso más grande y de mayor influencia en los tiempos del Nuevo Testamento. Y solamente quería leer unos puntos de qué eran lo que ellos creían, qué era lo que ellos enseñaban, y lo voy a estar leyendo de este diccionario bíblico ilustrado Holman. Aquí tengo a donde habla acerca de ellos, y nomás voy a estar leyendo acerca de unos puntos de lo que ellos creían. Por ejemplo, algunas de las actividades de ellos eran que ellos iniciaron la tradición oral. Aquí nos enseña que también ellos enseñaban que el camino a Dios era el cumplimiento de la ley. Cambiaron el judaísmo de una religión de sacrificios a una religión de leyes. Ellos eran pensadores progresistas para adaptar la ley a situaciones nuevas. Ellos se opusieron a Jesús porque él no aceptaba como vinculantes las enseñanzas de la ley oral. Ellos establecieron y controlaron las sinagogas. Ellos tenían control sobre la población promedio. Eran la autoridad religiosa para la mayoría de los judíos. Llevaron al hogar varias ceremonias del templo. Enfatizaban la ética en contraposición con la teología práctica. Ellos eran legalistas y socialmente exclusivos. Rechazaban por impuros a los no fariseos. Tendencia a una actitud autosuficiente y arrogante. Entonces, estas eran algunas actitudes que llevaban los fariseos. Ellos tenían ciertas creencias. Ellos, como habíamos mirado en una de estas listas, que todos los que no eran fariseos, ellos los miraban como si eran impuros. Ellos eran legalistas, imponían leyes que ellos mismos no podían cumplir. Entonces, estos fariseos que miramos en Hechos capítulo 15 eran creyentes. Ellos creían en el Señor Jesús, pero podemos mirar por el hecho de que ellos andaban diciéndole a los cristianos gentiles que tenían que circuncidarse. Miramos que todavía tenían sus raíces en la creencia de los fariseos. Amén. En este partido político religioso. Entonces, ellos eran los que andaban enseñando que era necesario circuncidarse. Ahora llegamos a la segunda pregunta: ¿qué es la circuncisión?
Pues la circuncisión era una señal de un pacto que había hecho Dios con Abraham. En Génesis 17, verso 1 al 2, miramos que dice: de Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Dios le empieza a decir, le empieza a hablar con Abraham y le empieza a decir: yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. En otras palabras, no andes caminando en el pecado, sigue caminando conforme a mi voluntad. Y dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Más adelante nosotros miramos que Dios le vuelve a decir que iba a multiplicar a su descendencia, que iba a multiplicar la descendencia de Abraham de una gran manera. Le dice que lo iba a hacer a una gran nación. Dios le dice que reyes iban a salir a través de la descendencia de Abraham, y que este era un pacto perpetuo. Eso es lo que Dios le empieza a decirle. Y más adelante de eso, en los versos 9 al 11, nosotros miramos que dice Dios a Abraham una vez más. Le dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, y circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces Dios le está diciendo a Abraham: vamos a establecer este pacto, pero cada varón necesita ser circuncidado. Esa es la señal del pacto entre mí y vosotros, dice Dios. Entonces, esa es la mentalidad que tienen los fariseos en esos momentos. Y fue aquí donde estos fariseos cristianos de Hechos capítulo 15 estaban diciendo que era necesario que los cristianos gentiles debían ser circuncidados para obtener la salvación. Eso era lo que ellos andaban enseñando. Andamos mirando que era una enseñanza muy controversial durante ese tiempo. Y estaban confundidos los cristianos gentiles por lo que se estaba enseñando. Y cuando Pablo y Bernabé escucharon esto, ellos empezaron a debatir con esos fariseos creyentes. Y a causa de eso, dice la Biblia que Pablo y Bernabé, juntamente con otros, fueron para Jerusalén para consultar a los apóstoles y a los ancianos referente a este asunto. Y miramos más adelante en Hechos capítulo 5, del 7 al 11, que nos dice que después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que a los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces Pedro y Bernabé fueron ante los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, y ahí
Pedro empieza a dar un discurso y empieza a recordar a todos los oyentes, todos los que están ahí, que Dios lo había escogido a él, que Dios había escogido a Pedro para predicarles el evangelio a los gentiles con el fin de que ellos creyeran. Eso es lo que Pedro empieza a decirles. Y después Pedro empieza a recordarles que Dios le dio a los gentiles el Espíritu Santo al igual que a ellos, que igual que a los judíos. Entonces, si ustedes recuerdan, en Hechos capítulo 10, el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles por primera vez. Y ellos, Pedro, juntamente con los otros judíos que estaban con él en Hechos capítulos 10, ellos se sorprendieron y dijeron, pues ellos están recibiendo el Espíritu Santo, ellos están hablando en lenguas igual como nosotros lo habíamos hecho en el principio, porque en Hechos capítulo 2 eso es lo que sucedió. Entonces, Pedro les está recordando esto a todos los que están oyendo este concilio. Y miramos que Pedro afirma que Dios no hizo una diferencia entre los gentiles y los judíos. Él les dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces anda diciendo, no hay una diferencia, ahora ya no hay una diferencia entre los judíos y los gentiles. Ya no hay. ¿Por qué? Porque Dios había purificado sus corazones por medio de la fe. Fue aquí donde Pedro empieza a exhortar diciendo, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Él empieza a decirles, ¿cómo es posible que ustedes andan poniendo una ley que ni siquiera nuestros padres y ni siquiera nosotros podemos cumplir? Porque pongámonos a pensar por un momento acerca de esto. La ley de Dios es una ley perfecta. Por lo tanto, ¿quién es el que puede cumplir la ley? Si nosotros somos seres humanos, nosotros debemos reconocer que no somos perfectos, somos imperfectos. Por lo tanto, ¿cómo alguien imperfecto puede cumplir la ley de Dios que es perfecto? Entonces, no es posible, es difícil que eso suceda. En otras palabras, la ley estaba queriendo dirigir a la gente hacia Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios podía ayudarles. Solamente Dios puede ayudar a esas personas. Y como habíamos preguntado, como habíamos mencionado, ¿quién es el que puede cumplir la ley si no hay una persona perfecta? Ahí es donde nosotros llegamos a escuchar acerca de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús era el único que pudo cumplir esta ley. Nosotros miramos que el Señor Jesús dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces el Señor Jesús dijo, yo no vine a deshacerme de la ley, yo vine a cumplirla. Cuando algo ya se cumple, entonces ya no está en efecto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo cumplió. Él es el que lo cumplió y por eso cada persona que se acerca al Señor Jesús, por eso hay salvación, por eso Él es la puerta, Él es el camino, Él es la vida. Y sin el Señor Jesús, pues uno está perdido. Es importante acercarse al Señor Jesús. Es importante a recibir a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Porque Él vino a cumplir la ley. Él vino a hacer lo que todos nosotros no hemos podido hacer. Y por eso solamente hay salvación a través de Él. Él es nuestra única esperanza. Y como el Señor Jesús vino a cumplir la ley, miramos otra vez en Hechos capítulo 15 que Pedro concluye este discurso diciendo, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces Él les está confirmando que no era necesario que los
gentiles cristianos se circuncidaran. No era necesario que ellos hicieran eso. ¿Por qué? Porque Dios también les dio el Espíritu Santo. Ellos recibieron a Cristo en su corazón. Ellos fueron bautizados. Ellos llegaron a ser parte de la iglesia. Y Él les anda explicando: yo les prediqué para que ellos creyeran. Y Dios no hizo diferencia entre nosotros y ellos. Todos somos iguales ahora porque somos una sola iglesia. Y ahora, a través de la gracia del Señor Jesús, nosotros somos salvos de igual modo que ellos. Así es como termina Pedro su discurso. Y continuamos en Hechos 15, del 12 al 21, que dice: entonces la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Así que en esta porción miramos que después del discurso de Pedro, la multitud se cayó y ellos empezaron a escuchar a Bernabé y a Pablo, que ellos empezaron a dar testimonio, ellos empezaron a hablar de las señales, los milagros, las maravillas que estaba haciendo Dios a través de los gentiles. Ellos andaban oyendo todo lo que Dios estaba haciendo a los gentiles cristianos, a los que se andaban entregando a Cristo. Entonces, después de que Pablo y Bernabé dieron testimonio de esto, Jacobo, él empezó a hablar, y miramos que Jacobo era, aparentemente se miraba que él era una persona que estaba encargada de la iglesia de Jerusalén. Y miramos que él era el que andaba como juez, tal vez se puede decir, porque Jacobo concluyó el debate de la circuncisión diciendo: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces aquí claramente miramos que la circuncisión no era necesario para la salvación. Y es más, él empieza a dar una lista de lo único que se les dijera a los gentiles, de las cosas que ellos no debían hacer. Pero ahorita vamos a hablar un poco más de eso en detalle. Pero continuemos de Hechos 15 del 22 al 29. Que dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden,
os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha aparecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Entonces, después que Jacobo juzgó el debate, él mandó que se escribiera una carta a los gentiles diciéndoles que no se inquieten y que no se perturben por las personas que están dando una enseñanza acerca de la circuncisión. Diciéndoles que era necesario hacerle. Entonces Jacobo está diciéndoles, no es necesario hacerlo, no se inquieten, no se perturben por lo que están escuchando, y pues diciéndoles que no era necesario que ellos se circuncidaran. Y ahora Jacobo hace muy claro que las personas que están enseñando acerca de la circuncisión lo están haciendo sin la autorización de los apóstoles. Entonces dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros y a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. Entonces Jacobo está diciendo, nosotros no hemos dado orden de que ellos den esta enseñanza. Entonces miramos que él les está diciendo, no se inquieten porque lo que están enseñando estas personas acerca de la circuncisión y que es necesario para ser salvo, no escuchen lo que ellos están diciendo. Y miramos que la razón por eso era que el Señor Jesús ya había cumplido la ley, como miramos antes, que el Señor Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Vine a cumplir la ley. Y finalmente la carta termina diciendo que no se impongan cargas más que las cosas necesarias. Entonces esta carta que escribieron a los gentiles en los lugares que les fue dicho que se los mandaran, les dijeron que no se les impusieran más cargas que estas, más cargas de las cosas necesarias, y empiezan a dar una lista de las cosas que ellos deben de abstenerse, que ellos no deben hacer estas cosas. Por ejemplo, dicen sacrificado a los ídolos. Esto es la carne ofrecida a los ídolos. Ellos no tenían que comer esas cosas, no tenían que comer algo que fue ofrecido a algo más, que fue ofrecido a un ídolo, que fue, hoy en día tal vez no se escucha mucho de eso, pero bueno, por lo menos aquí en los Estados Unidos se puede decir que no se escucha mucho de eso, pero en diferentes lugares del mundo sí se escucha de eso. En un documentario que estaba viendo de un lugar, una ciudad, bueno, ni siquiera era una ciudad, era un lugar en Perú, que habían preparado la comida, y antes de comer, el hombre que había preparado la comida dijo, antes de comer, nosotros le vamos a dar gracias. Y yo cuando escuché eso pensé que iban a darle gracias a Dios, amén, pero no. Ellos dijeron, el hombre dijo, nosotros le vamos a dar gracias a la naturaleza, le vamos a dar gracias a las montañas, a los dioses de las montañas. Y el hombre levantó el plato y empezó a dar gracias, y empezó a mirar todo a su alrededor y dando gracias a las montañas y a lo que él cree. Y dije, wow, todavía hay gente que está dedicando, que está ofreciendo comida, que está ofreciendo cosas a algo que no es Dios. Entonces nosotros no debemos comer carne que ha sido ofrecida a los ídolos.
Si alguien le dice, oh, aquí tengo una comida y fue dedicado a tal santo, usted no se lo coma, porque la Biblia lo está prohibiendo. Pero también la lista continúa, porque dice que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, ¿ok? Entonces lo que sigue es que ellos tienen que abstenerse de la sangre. No solo incluye beber o comer sangre, sino toda crueldad que incluye derramar sangre inocente. Entonces uno no debe estar derramando sangre inocente, pero también uno no debe estar comiendo sangre. Nosotros debemos tener mucho cuidado cuando hay comida y contiene la sangre. La Biblia prohíbe eso y no podemos estar comiendo de eso. Y también la lista continúa diciendo que se tienen que abstener de ahogado. Y esto se refiere cuando uno mata a un animal ahogándolo con el cuello o como sea, la sangre permanece en el cuerpo y esto es contrario a la ley de Dios. Entonces, también si uno ahorca a un animal y la sangre queda dentro, no se lo puede comer. Porque como miramos en las escrituras, la sangre es la vida. Por lo tanto, nadie puede comer y nadie puede beber la sangre. Entonces, mucho cuidado con eso. Y finalmente, también dice que se tienen que abstener de la fornicación. Esto incluye toda clase de perversión sexual que se practicaba en los templos paganos y aún hoy en día uno tiene que tener cuidado de lo que está viendo en la televisión, lo que está escuchando en la música, qué es lo que uno está viendo en su teléfono, qué es lo que uno está alimentando en su mente, qué es lo que uno tiene en su mentalidad. Tiene que apartarse de estas cosas, tiene que apartarse, abstenerse de la fornicación, de los pensamientos impuros. Entonces, eso es lo que dice la Biblia que uno debe apartarse. Entonces lo voy a leer una vez más, Hechos 15, 29, 28 y 29, que dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis, pasadlo bien. Entonces está diciendo esta carta, al Espíritu Santo le parece bien que ustedes se abstengan de estas cosas. Y a nosotros también nos parece bien, dice Jacobo, que ustedes se abstengan de estas cosas. Y concluye diciendo, si ustedes se abstienen de lo sacrificado a los ídolos, si se abstienen de sangre, de ahogado y de fornicación, si ustedes se apartan de esto, si ustedes se guardan de estas cosas, harán bien, harán lo bueno. Entonces eso le pareciera muy bien a Dios que nosotros no hagamos estas cosas. Y finalmente miramos, solo vamos a estudiar hasta Hechos 35. Miramos que dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Entonces miramos que la carta fue escrita,
mandaron que se las enviaran a los gentiles cristianos, y cuando ellos escucharon este mensaje, cuando ellos escucharon esta carta diciendo que no era necesario circuncidarse y que se abstenieran de estas cosas que acabamos de mencionar, cuando ellos escucharon eso, ellos se regocijaron, celebraron, porque ya no sentían la carga que antes sentían. Entonces es muy importante seguir aferrados a la palabra de Dios, escudriñar las escrituras para saber qué es lo que Dios nos está diciendo, para saber qué es lo que Dios quiere decir y cómo es que fue cumplido a través de nuestro Señor Jesús. Por eso nuestra única esperanza es el Señor Jesús, porque Él murió en la cruz, derramó su sangre. Él fue enterrado, pero al tercer día Él resucitó de entre los muertos, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Y esa es nuestra viva esperanza, el Señor Jesús. Entonces, esta fue la enseñanza del día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para usted y que sea Dios el que los encamine, que los bendiga y que ustedes sigan adelante confiando en Él y aumentando en el crecimiento, en el camino de Dios, aumentando en fe, porque recuerden Romanos 10:17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si usted quiere aumentar en fe, siga estudiando, siga leyendo, siga escuchando la palabra de Dios, porque así es como Dios va a seguir obrando en su vida y seguir hablándole a su corazón. Amén. Entonces, una vez más, esa fue la enseñanza, y que Dios me los bendiga grandemente. Bendiciones.